Buenas noches. Vamos a abrir por favor en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y si te acuerdas, hace 8 días vimos la transfiguración, cuando Jesús llevó a 3 de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y subieron a un monte. Dicen que es uno de los montes sobre donde los israelitas tenían que pararse. Al cruzar el Jordán, tenían que otra vez leer la ley y escuchar todo y decir sí, estamos de acuerdo. Pero aquí no dice realmente, pero igual, o sea, en la zona que sería sobre esto y donde bajaron también ayuda un poco a decir, pues a lo mejor ahí. Pero entonces, bajan, van bajando, les dicen no hablen de esto hasta que yo sea glorificado. Y ellos así pensando, pues sí, como Mesías, como el rey que viene y todo eso, o sea, todavía no captaban. Entonces, si te acuerdas cuando en Cesarea Filipos, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús les lleva al peor lugar como para sentir la presencia de Dios o algo así, porque era así pachanga, perdición y mucho de eso. Y en la cueva que tenían desde la antigüedad la idea de que es un portal al Hades, que de ahí manaba agua, pero no podían encontrar el fondo de eso. En un terremoto hubo un derrumbe y ya tapó eso, pero el agua sigue saliendo. Y es una de las fuentes del origen del río Jordán. Pero entonces, o sea, les lleva a eso y es donde dice, las puertas del Hades, o sea, aquí no prevalecerán contra la roca. O sea que entonces es muy importante ver eso, que la confesión de Pedro, que tú eres el Cristo, eso sigue aún contra todo el ímpetu de las puertas del Hades y todo. Y la gente así, nadie está haciendo caso, nadie está como en Galilea diciendo, ay mira, es Jesús de Nazaret, fíjate me caí, me duele la rodilla, ¿me puedes sanarla? Tengo así. Entonces, o sea, no están con eso. Nadie está pensando cómo puedo acercarme a Dios, sino cómo me puedo alejar más. Entonces, en eso está. Y entonces dice que el Hijo del Hombre va a tener que ir a Jerusalén y morir. Y Pedro le empieza a amonestar y quítate de mí, Satanás. Ya en capítulo 9, o sea, aún así Pedro como que quedó embarrado. Jesús lo lleva con los hermanos Juan y Jacobo, los lleva arriba en el monte y ven esto. Entonces, si Pedro como que va bien y no es muy constante y a veces Pedro no es muy coherente, entonces vemos todo eso y Jesús aún así lo lleva al monte. Entonces Jesús sabe lo que viene, Pedro no. Jesús sabe lo que viene y que Pedro tiene que ser testigo de algo. Que eso tiene que hacer una diferencia en la vida de algunos que Pedro les va a explicar algo. Entonces lo vimos en cuanto a lo que Pedro dice en su primera epístola. Juan también menciona este momento. Ahora, bajando, tienen eso que eso es lo que va a pasar, pero también eso es lo que pasa. O sea, en orden es, tú eres el Cristo. Si soy el Cristo, voy a padecer y morir en Jerusalén y esta es mi gloria que verán cuando resucite. Entonces Jesús lo va explicando como en orden, donde ellos tienen que poner atención. Si ponen atención van a decir, ok, entonces en eso estamos, para que cuando lo crucifiquen estén pensando, pero ya vimos su gloria. Y como suele suceder con nosotros, en ese momento es lo último que están recordando, es que ya vimos su gloria. Entonces ya sabemos quién es y que la muerte no puede ser el fin de él. Entonces, bien, van bajando, versículo 14, mientras los otros 9 están abajo y llega la multitud. Y ¿a dónde está Jesús? Y como que ellos, ahorita viene. Y ahorita viene. Entonces, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron.
Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y me imagino los otros 9 así. Pedro y Juan y Jacobo vienen como que muy bendecidos. Vieron la gloria así y ellos están así, pero Jesús ha dicho cosas que sí les ponen a pensar. Entonces llegan con eso, están los otros 9 discípulos y escribas discutiendo. No lo hagan así. Se ve que ustedes no saben. Pues bueno, a ver, escriba. A ver quién es el mayor de los escribas. Adelante. Entonces, una lección para nosotros en eso: los discípulos no tienen que disputar con los escribas, que no son nadie, que Jesús ya les había dicho, ustedes son nido de víboras, sepulcro blanqueado y todo. O sea, simplemente decir, no les vamos a hacer caso. Pero el muchacho está así, y es importante ver que ahí está, trae mi hijo así y le pasa esto y esto y esto. Pero cuando está Jesús físicamente con ellos, manifiesta el demonio. Es muy importante ver ese detalle también. Entonces, primero los discípulos se dejan cansar y fatigar discutiendo con alguien que nunca va a estar de acuerdo. ¿Okay? Los escribas nunca van a estar de acuerdo. No hay un argumento que les convenza, no hay nada de esto. Entonces, se enganchan con eso y ya les jala. ¿Okay? Entonces, es importante ver eso también. Y la respuesta de Jesús, versículo 19, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Yo con eso, uno de los 9 diría, creo que no tengo un llamado. Creo que Jesús se equivocó. Creo que ya me voy para mi casa. O sea, ya me acaban de humillar los escribas. La gente está tronando los dedos. La gente está ya haciendo ruidos con los labios, así como, eso no saben. Ay, qué chafa. ¿Dónde está Jesús? Pues no sé. ¿Cómo no saben? ¿En serio son sus discípulos? Donde imagina todo eso y ellos están así, abrumados, humillados. Están tratando de poner lo que Él les dijo que pongan y no resulta. Entonces es importante ver eso también, que no siempre te tiene que salir bien, no todo tiene que ser así un encanto y tampoco tienes que contestar a cada uno que quiere discutir. ¿Ok? Importante. Entonces traédmelo. Versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús. Es importante ver eso. El diablo es local. Los demonios son locales. Dios es infinito. Es importante ver eso. No sabe el demonio en todo momento lo que está pasando en toda la tierra. Tendrán, digamos, sus redes de comunicación, si tú quieres. Pero muchas veces como que sentimos que el diablo puede mucho más de lo que realmente puede. Y le atribuimos poder y alcance que la Biblia no demuestra. Entonces, es importante ver eso. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, importante ver eso. Ellos están conscientes de Dios en todo momento, pero siempre cuando veían de lejos a Jesús, respondían y se manifestaban los demonios en los endemoniados. Es importante ver eso también, porque entonces Él se vació, Filipenses 2, se derramó, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, y siendo hallado en esquema o en forma de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es importante ver eso, que Judas tuvo que identificar a Jesús. Era una persona tan pública, y que la guardia que vino no venían de Herodes y no venían de Pilato, eran los guardianes del templo, y todos los días él entraba y salía. Entonces, ¿cómo que no ubicaban a Jesús? No reconocían a Jesús. Entonces, no tenía su túnica más blanca, su cabello más largo, su modo, y no era así que a todo mundo y así. O sea, tenemos que ver eso. La razón es que en los cuadros religiosos siempre
y representan a Jesús con cabello largo es porque la realeza usaba el cabello largo y suelto para indicar que no son obreros y campesinos. Entonces podían indicar así, este es Jesús, la con manto azul es María, la que trae cuernos porque le puso Dios los cuernos es José. O sea, ves, porque era gente analfabeta, entonces representan cosas así. Entonces, y nosotros que según somos más conocedores y más sabios en siglo XXI que la gente en siglo XII, no sabemos ni siquiera ver un cuadro. Entonces, pero viendo eso otra vez, o sea, Jesús entre una multitud, un endemoniado no identifica, va a sentir algo, pero su gloria no está manifestada, su poder no está revelado, pero entonces cuando identifican, manifiestan. Entonces es importante ver esa parte. Y entonces cuando el Espíritu vio a Jesús, no el muchacho, el espíritu, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Imagino, y la gente así, y algunos ya con su celular haciendo esto, filmando, o sea, nadie trae auxilio, nadie está llamando protección civil o algo así, simplemente un alboroto se está haciendo. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, otra vez, ¿te acuerdas del leproso? Si quieres, puedes limpiarme. No dudaba del poder de Jesús, sino su voluntad, su disposición. Pero ahora el padre de este muchacho está muy golpeado por una vida así, con su hijo. Entonces así, si puedes hacer algo. Y creo que es bueno a veces detenernos en eso, decir, ¿ando diciendo eso? Pero Señor, bueno, si puedes hacer algo, quizás quieras, pero no sé si puedas. Y el otro, sé que puedes, pero no sé si quieras. Entonces tenemos que traer que no dudaba del poder de Dios, el leproso, el padre de este muchacho que no dudaba de querer, pero sí dudaba del poder. Entonces sé que quieres ayudar, quién sabe si puedes. Sé que puedes ayudar, quién sabe si quieres, y ya juntarlo, sé que puedes y sé que quieres. Y a veces caminar sobre eso es como caminar sobre el filo de una navaja. Es así. Porque duda, acusaciones, sugestión de algún tipo, no sabes, a lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor la regaste, a lo mejor ya te pasaste, todas las dudas y todo eso está invadiendo. Entonces, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cómo me rechoca cuando a mí me dicen eso? Él responde bien bonito en su desesperación, el padre, pero yo nomás así digo, ajá. O sea, como que te imaginas que no creo. Pero otra vez, ¿qué es lo que necesito ver en esto? Ok, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero Jesús viene, o sea, sin una revelación de todo lo que pasa en el corazón de ese hombre. A veces él dialoga como quien le está viendo todo, y a veces ves que es así. Entonces el padre así, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y eso era como para que Jesús ya diera unas aclaraciones. Bueno, a lo mejor no estuviste cuando calmé la tormenta. Sí puedo hacer algo. No estuviste cuando levanté la hija de Jairo, ¿verdad? Ok, entonces no estuviste aquí cerca en Capernaum fue, pero a lo mejor no supiste esto cuando sané el leproso. O sea, sí puedo hacer algo. ¿Tienes fe? O sea, ¿crees eso? Porque Jesús sabe que sería muy barato y muy chafa simplemente, sí, pum, ya, milagro. Porque lo que Él quiere es que ese hombre crea en Él.
que ponga su confianza en Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías. Entonces, simplemente, ok, sana, colita de rana, pues ya se acabó el problema. Pero el otro problema de que la fe de este hombre está quedando muy corta, eso va a ser un problema más adelante para él, porque no sabe creer en Jesús. Ahora, un problema que tenemos mucho es esto. Creo, pero mi incredulidad como que estorba. Vamos a Romanos 4. Y sí que estorba, ¿eh? Romanos 4. Pues de Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos 4. El ejemplo de Abraham, que es mencionado aquí, dice, Romanos 4, versículo 16, hablando que la salvación es por fe, la justificación es por fe, no por obras, sin obras, precisamente, o sea, explicando por qué, usando el ejemplo de Abraham, que por fe le fue contado por justicia su fe. Entonces eso es parte de la historia de los judíos, pero pocas veces lo tomaban como que entonces yo voy a creer como Abraham creyó a Dios. Versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, o sea, sin mérito, solo por fe, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Pero ojo, si es por gracia, entonces no puedo ocupar mi fe como un mérito. O sea, si tengo buena fe, si tengo mucha fe, si tengo suficiente fe, entonces como que ya estoy cargando suficiente. Como cuando vas a pagar tu boleto de estacionamiento en Averando o algo así, vas echando una moneda y otra moneda y otra moneda y pues ya, y ya sale el boleto ya está sellado. Entonces, o sea, y le vas echando hasta que por fin ya registre pagado. Pero entonces, por gracia sería que simplemente otro interviene y paga tu boleto y ya está. Y tú no lo pudiste pagar. Entonces, no ocupes tu fe como una virtud o un mérito delante de Dios, si tengo suficiente fe. El problema del padre es eso, y su incredulidad también tiene un peso en su vida. Ahora vamos con el ejemplo de Abraham, porque incredulidad sí va a haber, ¿eh? De una vez te digo, ya estás avisado, vas a luchar, vas a dudar, vas a estar así, porque decimos, sí, andamos por fe, no por vista. El problema no es lo que no veo, sino lo que sí veo. Y si cierro los ojos, caigo en un hoyo. Entonces, o sea, que eso de andar por fe suena muy bien, pero ¿qué es realmente? Entonces vamos a ver un poco con Abraham. Es para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, o sea, los israelitas, sino también para la que es de la fe de Abraham. Entonces, sin circuncisión, sin un pacto, sin guardar los mandamientos que entregó Moisés, sin todo eso, simplemente regresando al punto inicial de Dios con Abraham. Dios dijo esto, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Solo lo que Dios le dijo. Entonces es importante ver eso. ¿Estoy confiando en lo que Dios ha dicho o en mi fe? Porque fe en mi fe es como decir, ok, quiero hacer un viaje, pero no tengo para un avión, entonces simplemente voy a agarrarme así del pantalón de cada lado o de las botas y subir. Y si subo mis pies, entonces ya estoy volando. Pero, o sea, así no es. Pero entonces fe en mi fe no opera. Y es muy frustrante y luego dices, por eso Dios no me contesta, porque eso así, porque no tengo fe. No, sí tienes fe, pero tienes mucha fe en tu fe. ¿Ok? Entonces, sí, como que tienes que ver eso. Abraham ya nos va a explicar cómo está la cosa. De cuando Dios le dijo eso, para cuando Dios le confirmó así todo con Isaac, cuando va a ofrecer a Isaac y Dios le detiene, dice, ahora sé que me temes. Ahora, Dios sabía lo que iba a hacer ese día, pero Dios tiene que dejar que las cosas sucedan en tiempo y espacio.
Y eso es donde mis obras manifiestan mi fe. Entonces Abraham pudo decir, te creo. Le saca de su tienda, ahí está en los montes de alrededor de Hebrón, en desértico, montañas. Cuenta las estrellas si puedes. Entonces en una montaña, en lugar desértico y no hay luces urbanas ni nada, entonces vas a ver más estrellas que oscuridad. Vas a ver la Vía Láctea, no vas a ver satélites ni nada, pero vas a ver así. O sea, literal, está más poblado el cielo que la tierra. Entonces cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿pero qué podía hacer Abraham para bajar esas estrellas a tierra? Para convertir esto en descendencia. ¿Qué podía hacer Abraham? Nada. Entonces tuvo que tomar a Dios en su palabra y luego Dios deja pasar tiempo. Como tenía 75 años cuando Dios le llamó de Ur de los Caldeos, de lo que es ahora Irak. Y llega a la tierra prometida, pero desde entonces hasta que ya ofrece a Isaac, pasan 40 años para ver él eso. Tiene 100 años más otros 15 para que no sea niño sino muchacho. Isaac, cuando lo va a ofrecer. Es importante ver eso. 40 años es suficiente esperar, ¿no? Lo que Dios ha prometido, dirías, no, pues 40 años, pues ya, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, con mucho menos, decimos, no, pues siempre no. Y no estamos en lo que Dios ha dicho, sino empiezo a poner mi fe, no en mi fe y no en lo que Dios ha dicho, sino en cualquier otra cosa que parece en ese momento tener más confiabilidad. Pero ¿qué es realmente? Si no puedo confiar en lo que Dios promete, ¿en qué estoy confiando? Entonces otra vez, no es tanto mi mucha fe, sino que sea fe sola y solamente en lo que Dios ha dicho. No en mi fe como un mérito que ofrezco a Dios. Porque otra vez el padre de ese muchacho, pues al que tiene fe todo le es posible. Entonces el padre está así. No tengo esa fe. Entonces estamos amolados. Porque, o sea, él está sintiendo que Jesús, sí, pero al que tiene, yo sí tengo fe, dice Jesús. Yo tengo fe. Entonces ponte a pensar, cuando Dios promete, no son sueños guajiros, no es un borracho hablando y prometiendo llevarte a España todo el verano y todo eso, así promesas y todo, que no cuesta nada decir. Entonces cuando Dios promete es porque Él es eterno y es infinito y Él sabe exactamente lo que está diciendo y está en el futuro dándote lo que te prometió. Entonces, pero tú y yo no, caminamos en tiempo y espacio y dudamos y tropezamos y nos distraemos y nos rompemos la ropa y nos jalamos la greña y estamos así y toda esa batalla para al final llegar en el tiempo y el día y Dios dice, aquí está lo que te prometí y estamos, qué pena, ya dejé de creer. Y eso a mí me ha pasado muchas veces. Por eso digo, si quieres que un familiar tuyo se convierta, dímelo a mí, porque yo me desespero. Y en el momento que yo me desespero, entonces Dios actúa para que ni siquiera pueda decir por las oraciones del pastor, mi familia se convirtió. O sea, así, es broma. Pero por decir, o sea, Dios... O sea, tiene que arrancar de nosotros todo lo que es falso, todo lo que no va de acuerdo con Él y su naturaleza, para que mi fe sea en Él y lo que Él ha dicho, no en lo que yo entiendo de Él, no en lo que he podido confiar de Él, sino en por qué Él lo prometió, no porque mi fe de alguna manera atraiga eso. ¿Ves el libro El Secreto que ha corrido por muchos lugares y mucha gente dice, es como la Biblia? No es como la Biblia, es la boca de Satanás, ¿ok? La boca de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo la serpiente a Eva? No moriréis, sino van a ser como Dios. Y lo que tú hablas va a convertirse en realidad. Es la mentira de siempre. Entonces es importante ver eso, que entonces si no es fe en mi fe,
Si no es en mi fe, en mi capacidad de imaginar, como Paul Yonggi Cho en Corea del Sur, o sea, si tú puedes imaginarlo, ten fe, di esto y así, entonces, o sea, es una secta ahora esa iglesia en Corea del Sur. Entonces, hay que entender esas cosas, que fácilmente empezamos a desviar nuestra fe en algo que es temporal, que es carnal y es frágil. Entonces regresa a esto y dice, entonces toda su descendencia, aún la descendencia que es por fe, como Isaac, su hijo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, o naciones, o etnias. Entonces Abraham no iba a ser nada más padre de los hijos de Israel, de los israelitas. Y hoy los judíos dicen, no, nuestro padre es Abraham, y somos el pueblo escogido. Y nosotros decimos, sí, pero fíjate, él fue hallado por los que no les buscábamos. Eso también dice su palabra. Ahora ustedes digan, ¿ese versículo en Isaías es acerca de ustedes o acerca de los gentiles? Entonces hay que ver eso. ¿Y qué hicimos para que Dios se dejó encontrar por nosotros? ¿Qué hicimos? ¿Qué merecíamos? Que teníamos una historia, una tradición o algo que nos hiciera atractivos para Dios o simplemente en oscuridad. Y Dios alumbró las tinieblas. Entonces, delante de Dios, dice, Él es Padre de todos nosotros, y hace un paréntesis, como está escrito, delante de Dios. Entonces, Abraham es Padre de todos nosotros que creemos delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es desde nuestra perspectiva como humanos que caminamos en tiempo y espacio. Dios dice, voy a hacer esto, y no vemos la forma. Entonces, tu hija duerme, dice a Jairo. Y Jairo está, qué bueno, Jesús es tan optimista. No la vio agonizando con su enfermedad. O sea, así, y la levantó. Entonces es importante ver eso. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Pero Dios dijo en el principio, sea la luz, y la luz fue. O sea, es el creador. Entonces Él sabe lo que va a suceder y Él ya mandó a hacer eso. Entonces cuando tú y yo llegamos caminando en eso, Dios ya ordenó eso. ¿Te acuerdas cuando Jonás iba huyéndose, así opuesto a ir a Nínive, donde Dios le dijo? Entonces iba en sentido contrario. Se sube a un barco. ¿A dónde va el barco? A Tarso. Voy. O sea, opuesto. Entonces una tormenta. Y Dios preparó una tormenta, dice. Luego dice que Dios, entonces lo echan al mar. Jonás dice, pues si me echan al mar, ya se acaba la tormenta. Y dice, no, me tienen que echar al mar. Entonces lo echan al mar y Dios preparó un pez. Quizás el único monstruo de ese tipo. O sea, dice, no, pero como una ballena. No dice una ballena. Una ballena de ese tamaño no tiene boca que se pueda abrir. Tú crees que sí porque viste Pinocho, pero eso no fue una ballena. Entonces, o sea, ¿qué es esto? Pues Dios preparó un pez. Entonces ya la ciudad de Nínive se arrepiente y Jonás está enojado porque él quería que Dios destruyera la ciudad y se arrepintieron. Y entonces él está así en el sol y molesto, entonces Dios preparó una calabaza. Entonces crece y le da un poco de sombra. Pero Dios preparó un gusano y come el tronco y pum, se seca todo el ¿cómo se llama? La enredadera de la calabaza se seca. Entonces estás molesto. ¿Estás molesto por la calabaza, Jonás? ¿Y qué si hay 120 que son tan chamacos que todavía no saben diestra, izquierda en sus manos? Así, o sea, no he de perdonar una ciudad que se arrepiente cuando hay que ni saben bien y mal, son tan niños. ¿Cómo no va a perdonar la ciudad? Y te enojas. Eso es un profeta de nuestro tamaño, ¿no? Entonces, es muy fuerte. Pero entonces, viendo eso, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios preparó un pez sabiendo lo que Jonás no sabía, que se iba a rebelar y desobedecer y huirse.
Entonces preparó un pez. Y sabía que después de arrepentirse en Nínive, Jonás se iba a enojar y ver, pero al rato ya empiezan con sus visiones otra vez y Dios se arrepiente de perdonarlos y ya destruye la ciudad. Porque yo soy profeta y yo digo la verdad. Ay, Dios, ¿no? Entonces, o sea, ve en qué mentalidad. Dios preparó una calabaza y Dios preparó un gusano. Y todo eso para preparar un hombre que por fin teme a Dios. Entonces Dios preparó las cosas en la vida de Abraham, prepara las cosas en tu vida, en mi vida. Entonces llegamos a tal kilómetro en el camino y Dios dice, ten. ¿Cómo? ¿Tienes sed, no? Ah, pues sí, pero es que no te pedí. Sí, pero yo sé que tienes sed. Ten. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que Dios infinito, Dios eterno, y es bueno, descubrimos que el difícil soy yo, no Él. El que complica el camino soy yo, no Dios. Ok, entonces, Él da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, en una esperanza creyó. Dice, ok, yo voy a esperar en Dios y voy a creer lo que Él dice. Y toda la situación en su vida iba en contra. Su esposa estéril, ya están grandes, y su esposa estéril. Entonces ya es así. Y luego ella dice, bueno, con mi esclava, entonces lo que nace de ella es mi propiedad, entonces así tendrás un heredero. Y luego no. Y Dios dice, mala idea, Abraham, porque no me creíste. Entonces Dios dice, ok, a ver, te explico una vez más. Sara te dará un hijo y él será tu heredero. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con Ismael? Pleitos. Dios no le dijo hacer eso. Entonces, pero le pareció bien. A Pedro le pareció bien regañar a Jesús. O sea, son parientes de nosotros, ¿verdad? Tenemos algo en la sangre parecido. Entonces, contra esperanza, o sea, en contra de él iban las circunstancias de su vida para seguir confiando en lo que Dios ha dicho. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Entonces, eso es crucial para nosotros, que mi fe es suficiente. Si Dios me dice es porque Él considera que yo puedo creer lo que Él está diciendo. Él no dice, a ver, no, salta más, a ver, alcánzale más, oh, nene, ay, sí, chamaco, no, salta, no, Dios dice esto, ¿estás listo para escuchar esto? Óyeme, promesa. Entonces, y no se debilitó Abraham, antes se había debilitado en la fe. Entonces no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, 99. A los 100 años nace Isaac. Entonces, o sea, Abraham está así. Bueno, mi esposa es estéril y ¿cómo te explico, Dios? Llegaste muy tarde al asunto. Imposible. Y Dios dice, ¿qué te dije? Te dije a lo mejor, o voy a intentar, o voy a hacer lo posible a Abraham para darte un hijo. ¿Así le dijo Dios? ¿O le dijo así? Tendrás un hijo, él será tu heredero y haré muchas naciones de él. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo lo dijo Dios a Abraham? ¿Y cómo lo tiene que tomar Abraham? Ahora, ¿cómo me habla a mí Dios? ¿Y cómo lo tengo que tomar? Si Dios está diciendo, pues Jaime, no sé la verdad, para no quedarte mal, voy a hacer todo lo posible. Entonces me quedo como el papá del muchacho endemoniado. Si algo puedes hacer, ayúdanos, ten misericordia, o sea, eso está muy feo. Yo sé que no quieres, yo sé que no puedes, pero a lo mejor entre todos, si juntamos firmas, o sea, ves la desesperación que está en eso, entonces, pero ¿cómo hay que tomarlo? Como fue dicho. Entonces, Dios supo que Abraham estaba listo para escucharlo. Y esta vez no se debilitó en la fe. No es que tu fe sea débil cuando Dios te habla, es que habiéndote dicho, debilitas tu fe. Y ya hemos visto formas de cómo debilitamos la fe. Ponemos fe en nuestra fe
Y ya estamos inflando nuestra fe para que así, que la llanta esté bien. O sea, como que la fe es lo que va a producir el milagro y no Dios. Entonces, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Abraham diría, mira Dios, yo sé que no eres humano como nosotros, pero entre humanos así no se hacen bebés. Todavía no han inventado in vitro y todo eso, o sea, Dios no se va a hacer. Pero esta vez decidió, ¿y qué me cuesta? Simplemente creer lo que Dios me ha dicho. ¿Por qué tendría a estas alturas, si nunca me ha dejado, a estas alturas, por qué me estaría choreando? ¿Por qué habla por hablar? ¿O será que Dios habla en serio siempre y mide bien sus palabras? Y si me dice tal, es porque es tal. Entonces no voy a considerar que ya tengo casi 100 años y de plano no voy a ser papá de nadie. O sea, lo consideró. Dice, esto va a estar bueno. Eso va a ser interesante. Porque eso viene enteramente de Dios y no de mí. Yo ya me quedé. Entonces, y también la esterilidad de la matriz de Sara, consideró eso. Dice, no, nomás no. Imposible. Pero Dios dice, ¿estás dispuesto? Porque Dios nos lleva a un extremo en estas cosas, o sentimos que es un extremo. Simplemente Dios me ha dicho, aquí está escrito, esto es lo que Él dice. No te dejaré ni te desampararé. Decimos, ¿será? No sé, pregúntale. Considera tu cuerpo muerto, considera la matriz de Sara, y tú dime, ¿por qué Dios te diría algo? Nomás por hablar. Entonces, cuando estamos con eso y dices, ay no, pero qué irreverente. No, fíjate, andar fingiendo que creemos cuando no creemos, eso es irreverente. Eso es como cuidar de no sonreír o reír cuando dicen, me está chamaqueando, me está choreando. Entonces, como que me hago respetuoso, pero por dentro estoy. Eso es irreverente. No es irreverente considerar lo difícil para nosotros que es que esto suceda. Eso no es irreverente. Estás ya barriendo espacio alrededor para que cuando Dios lo haga sea muy visible qué mano trajo esto. Que no fue tu mano ni mi mano. Entonces es importante. Yo me alegro muchas veces gente con una diagnosis muy horrible de médico y estudios y todo eso. Y digo, bueno, vamos a seguir pidiéndole a Dios. Y hay suficientes casos como para decir, bueno, hasta los médicos ateos y todo, dicen, eso es lo que nosotros médicos consideramos un milagro. Ni creen en Dios, pero ¿qué otro nombre pones a lo que acaba de suceder? Que los estudios y radiografías y todo lo que hay, resonancias y bla, 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 y todo, han hecho todo, simplemente visualmente. Una de mis hijas le tocó traducir a un médico en un festival evangelístico, creo que fue en Aguascalientes, algo así. Entonces hicieron una clínica. Entonces aquí triaje para saber, pues es pediatría, es esto, así medicina interna y todo. Entonces llega un señor tan mal, o sea, su cara gris, así sus labios azules, mal el corazón, mal. Entonces el médico dice, bueno, le escucha y todo, dice, pues antes de proceder vamos a orar. Entonces traduciendo, imponiendo manos, mi hija traduciendo la oración y él así se endereza y dice, caray, me siento mucho mejor. Y ya tenía su color y todo eso, ya le empieza a checar su corazón, ya se escucha bien, su pulso, su presión, todo eso, sus ojos, o sea, todo así, sanado. Pero tuvo que estar en la fila, pasar triaje, que lo canalicen aquí, que todo el protocolo, todo esto. El hombre puede caer muerto en cualquier minuto. Y Dios dice, sí, ya sé. Shh, cállate. Déjale llegar en la fila para que eso ya sea una constancia.
que estén llenando así los datos, edad, así padecimiento, luego así están anotando así presión, pulso, está muy mal, está muy irregular su corazón, está muy así, creo que está muy dañado, que esto, que sí, que esto, a ver, respira, a ver esto y todo, y así pues vamos ahora y pero ya quedó anotado sus síntomas. Y no queremos eso, no queremos ese proceso de suspenso, de espera, de sentirnos muy en peligro de caer muertos como ese viejito. Pero Abraham llegó a esto, pues, ¿por qué Dios me va a decir algo nomás por hablar? Y llegó a una confianza en él por eso, de ir a ofrecerle a Isaac y no dudar y no titubear y no protestar, sino Dios no me dice cosas nomás por decir. Fue. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ve, no es por falta de evidencia o falta de fidelidad de parte de Dios, o sea que Dios actuando siempre de acuerdo contigo, o sea todo así muy como dice, hace, sino por incredulidad, simplemente por perverso decido no creer. Y tienes que cachar eso, así te lo aviento, cáchalo. Por perverso no creemos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Cuanto más difícil y más lejano parecía, dice, sí, pero Dios no está alterando lo que dijo. Es más, le está poniendo más peso cada vez. Entonces, tengo que creerle. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero ¿con qué llegamos a estar así? Cuando dice plenamente convencido, la palabra en griego es muy interesante. Habla de un camión, como cuando le cargan de escombro, tierra de escombro, así le echan y ya sale el camión y está regando bolas de tierra por todos lados. O sea, sacan en el camión todo lo que puede caber. Cuando te venden arena o grava, no. Porque ¿para qué te van a vender grava y la vas regando en la calle? Pero cuando tú quieres sacar escombro, tú llegas a llenar el camión de todo lo que le cabe y más. Entonces, plenamente convencido, o sea, le sobró. Y siempre la cosa para nosotros es por dónde tengo que caminar para llegar a tener el camión bien cargado, que le está cayendo tierra por todos lados, pero es porque ya le sobra. O sea, plenamente convencido por dónde Dios me tendrá que llevar en esto. Y a ver si yo puedo ayudarle a palear y llenar ese camión también. Puedo buscar en su palabra, puedo leer cómo Él ha hecho con otros, puedo caminar con ellos en sus tribulaciones, en sus pruebas, en sus triunfos y ver cómo Dios hizo con David o con Samuel o con Ezequiel o Jeremías o algo así en el Antiguo Testamento. Puedo caminar con los apóstoles en hechos y decir, ok. Entonces plenamente convencido, y con eso yo ya estoy paleando y llenando ese camión, de que era tan bien poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Otra evidencia. Otra más, o sea, seguir paleando y seguir llenando el camión. O sea, ¿qué es lo que tú y yo podemos estar enfrentando y decir, no, pues, está bien, déjalo. Si Dios decide no dejarlo, si Dios decide que lo que Él dijo lo va a hacer, entonces ¿dónde tengo que estar parado cuando Él haga lo que dijo que iba a hacer? ¿Dónde debo estar? Ahí mismo tomando la foto, ¿no? Llamando a otros a venir a ver, ¿no? Entonces igual, o sea, plenamente convencido te ayuda a realmente respirar mejor, dormir mejor, hablar mejor de Dios y de sus caminos, y no tienes que fingir, no estás tratando de convencerte hablando, porque ya te has convencido
caminando esto con otros y con Dios mismo. Entonces, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la justicia por fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y otra vez tengo que decidir, ¿es cierto o no? Sí fue entregado por nuestras transgresiones, eso fue la causa, y resucitado para nuestra justificación, es el fruto. ¿Sí lo creo? Ok, regresando en Marcos 9. Concluimos con el pobre padre, ahí lo dejamos ahora sí con el Jesús en la boca, lleno de miedo y desesperación. 9:24 de Marcos. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, entonces ahí están hablando el muchacho dando vueltas, convulsionando, echando espumarajos. Tiene mucho que le pasa a eso, el papá está así y toda la gente está así, los discípulos están, ya ves, o sea, no es cualquier cosa. Y Pedro dice, nenes, o sea, hazlo tú, Pedro. O sea, todos se pueden estar así sacando su opinión, su punto de vista en eso, pero se está armando un mitote. Checa eso, Jesús no deja que el diablo robe cámara. Entonces a veces hay en iglesias que hacen todo el show, liberación y todo eso. Cuidado, porque Jesús no deja que el diablo robe cámara, ni micrófono. Entonces reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, ve que no le pregunta cómo se llama. Soy espíritu de destrucción, soy espíritu de adulterio, de codicia, de muerte, o sea, eso es un show de espiritismo que infectó la iglesia. Que el espíritu te confiese su nombre. Entonces, espíritu de soberbia. Una vez un hombre me dijo, tengo un espíritu de soberbia. Digo, la soberbia no es un espíritu, es una obra de la carne. Y el remedio es arrepentimiento, no expulsión. Vamos a orar y tú te vas a arrepentir de ser tan soberbio y también de quemar el tiempo de todos estos que tuvimos que hacer círculo y escuchar tu caso para que nos digas esto. Dice, yo nunca le voy a decir nada así al pastor porque mira cómo me va a hablar. Fue mucho más lindo en el momento, fue un retiro de varones en Estados Unidos. Y venía de casos aquí, entonces llega así, digo, en todos lados veo moros con tranchete, o sea, ¿qué onda? Y estaba de moda en ese tiempo siempre atribuir al diablo tu flojera. Tengo un espíritu de flojera, digo, aunque mira, el remedio es esto, un vaso de agua y 2 yemas. Órale, pero un cinturón también. Un poco de cuero siempre quita también. Entonces, así, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, no quiso, pero tuvo que obedecer. Salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. La multitud, o sea, entiende, mercadotecnia, televisión y todo eso maneja que 100 mexicanos dijeron, hacen encuestas, deciden con lo que la gente más quiere, qué es el color para coches, para ropa, para todo. O sea, eso es el color que va a vender más este año. O sea, determinan todo eso. Pero fíjate, en lo que realmente cuenta, la multitud es la bestia más ignorante. No entiende lo que está pasando. Entonces, grábate eso. Pero Jesús sí. Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Pobre muchacho, exhausto. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, sí creían. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué nos da a entender de Jesús? Oraba y ayunaba. Porque todo lo que él hacía, lo hacía con la autoridad del Padre, pero lo hacía como hombre.
El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No hubo magia. Entonces es importante ver eso también con oración y ayuno. ¿Quieres ver más poder de Dios en tu vida? ¿Quieres poder discernir las cosas que están pasando que te traen perplejos? Oración y ayuno. Y vas a entender qué bestia eres tú, qué complicado eres, qué poca paciencia tienes, qué irritable eres. O sea, vas a darte cuenta de muchas cosas y cuánto tu oración es buscar tu gusto. O sea, te vas a dar cuenta de un montón de cosas, pero te hará mucho bien. Ya cargas menos peso en muchos sentidos y empiezas a ver más qué es lo que Dios está haciendo en el entorno y cómo alinearte con lo que Él está haciendo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y otra vez gracias porque como los discípulos, luego nosotros también nos quedamos así con suposiciones, con conjeturas y tú dejas las cosas en claro. Y siempre aprendemos, Señor. Damos gracias por esos hombres porque sí aprendieron, porque difundieron por todo el mundo, entre ellos. Difundieron por todo el mundo la noticia que Jesucristo ha resucitado. Y eso cambió todo. Creó literalmente otra civilización que no existía antes. Y te damos gracias, Señor, porque tuviste a bien incluirnos en tu propósito. Y nos llamaste y nos convenciste y abriste nuestros ojos y quebrantaste nuestro corazón. Y hasta algunos huesos. Pero nos trajiste a ti. Y te damos gracias, Señor. No tenías por qué haber hecho eso. Y no te servía nada salvarnos. A nosotros sí. Pero gracias te damos, Señor. Mucha bondad, mucha misericordia. No traemos nada a la mesa. Y nos recibes así. Damos gracias, Señor. Y gracias por ser Él que bajó del monte, te convenía quedarte ahí. Y bajaste a una situación, mandaste al papá de ese muchacho a casa con su solución. Tenemos mucho que aprender, Señor. Tenemos mucho que mirar y meditar en estas cosas. Entonces, llévanos otra vez por estos versículos, haznos recordar y pensar qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que ahora mirando atrás podemos entender mejor, qué querías decir a tus discípulos y qué es lo que tenemos que entender nosotros. Entonces, Señor, en espera, sabiendo que es mejor muchas veces no hablar, sino escucharte. Señor, estamos atentos, pedimos que nos enseñes, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.